Buen día. Continuando con el capítulo número 13 referente a la administración de recursos humanos. Ya les había dejado un recurso. Esta es la parte continua del capítulo. Iniciamos hablando acerca de los procesos de recursos humanos y nos quedamos hablando acerca de las herramientas de selección. Aquí retomaré esta parte. Dentro de las herramientas de selección son aquellos instrumentos que nosotros utilizamos para poder identificar al mejor candidato para el puesto. Hablamos del proceso de reclutamiento, que es la búsqueda y atracción de candidatos. Hablamos de algunos espacios o que nosotros podemos utilizar para poder atraer al personal. Aquí tenemos pues los formularios de solicitud, que son herramientas que se usan, así como las pruebas por escrito, que son instrumentos que nosotros utilizamos para poder identificar a la persona adecuada para el puesto adecuado. Así que los formularios, pues los formularios de solicitud, recabamos información general acerca del candidato. Con esa información general del candidato, su dirección, pedimos que nos hable de sus empleos anteriores, pedimos algunas referencias personales y algunas referencias profesionales, las cuales dentro de este mismo proceso de selección, luego verificamos, vamos a verlo en un momento. Normalmente son datos generales que recabamos, pero por eso en nuestro país existe lo que nosotros llamamos un periodo de prueba para poder determinar si la persona es apta o no para desarrollarse en el puesto. Algunas otras herramientas son las pruebas por escrito. Las pruebas por escrito, pues normalmente se relacionan con el puesto de trabajo. Algunas pruebas pueden ser pruebas manuales, pruebas de velocidad. Algunas pueden ser pruebas de movilidad, pruebas de muñeca, pruebas en el uso cuando se requiere que la persona tenga alguna rapidez en el uso de las computadoras. También existen este tipo de pruebas o programas que durante el proceso de la selección del candidato se le asignan a la persona para poder identificar la facilidad que pueda tener. Existen pues distintas pruebas por escrito que se desarrollan, depende si queremos medir la inteligencia, si queremos medir el conocimiento sobre ciertas áreas. Se hacen como exámenes en algunos casos, por ejemplo, exámenes de tipo financiero, cálculos y análisis cuando estos son requeridos en la parte de ciertas habilidades. Algunas otras pruebas, pues pruebas de personalidad, pruebas de aptitudes. Ustedes hicieron pruebas de personalidad como parte de la clase, que fue las que vimos previos. Y luego pues están las pruebas de actitudes, que esas son más para medir el clima, conversamos. Pero están las pruebas de aptitudes, que es para medir si la persona tiene o no la habilidad de desarrollar algo. Son los métodos más utilizados, pues variarán. Algunas empresas desarrollan sus propias pruebas, sus propios métodos. Algunas otras tercerizan, es decir, asignan a otras organizaciones, empresas o empresas consultoras estos tipos de procesos de selección para poder ahorrarse simplemente que se le dé la persona adecuada. Otras, pues las pruebas de simulación del desempeño que se basan en comportamientos reales en el puesto. Por ejemplo, la persona es sometida a ciertas pruebas de manera directa, como por ejemplo atender, en la parte docente ponen a la persona a dar una explicación o impartir una clase, si es eso. Así que los distintos procesos dentro de las herramientas de selección existen distintos procesos y la prueba de simulación pues es también bastante utilizada. Otro de los elementos que se usan son los centros de evaluación, que es donde se simulan los puestos de trabajo. Son adecuados para evaluar el potencial gerencial, es decir, que la persona se coloca durante uno o 2 días en el puesto, pero normalmente en nuestro país casi no es utilizado, normalmente pues es asignaciones en horas o en momentos. Algunas organizaciones sí utilizan ese proceso de un día que la persona llega, hace la prueba si logra o no, pero normalmente es para puestos operativos, de servicio al cliente, pero muy raras veces en nuestro país se maneja ese tipo de pruebas. Bueno, dentro de los
Procesos de selección ya en la parte final, pues está la entrevista. Los procesos de entrevista, pues son utilizados en todas partes, casi para todos los procesos, casi todos los puestos. Ahora bien, los procesos de selección varían. Por ejemplo, si es una empresa que está contratando 100 personas de una, entonces se estandarizan los procesos de selección. Se asignan ciertas pruebas y son varias personas haciendo la aplicación de las pruebas. Por ejemplo, el sector maquila o los call centers hacen ese tipo de estandarización de estos procesos de selección acordes a su, por supuesto, a su posición, pero es significativo el hecho de pensar que estas pruebas, nuevamente, y lo vuelvo a recalcar, tienen que ser acordes a la posición, al puesto y al tipo de organización. Cuando los puestos son ya a nivel gerencial, utilizamos más lo que son las entrevistas. Pueden haber dos tipos, entrevistas estructuradas, no estructuradas. Hay que tener varias consideraciones dentro de los procesos de las entrevistas, porque el entrevistador debe conocer la posición que se esté evaluando y es muy importante que dentro de las entrevistas pueden existir varias etapas. Algunas de esas etapas, pues en la primera parte puede ser de manera general, pero siempre se solicita que al menos la persona o el jefe inmediato sea quien haga los procesos de evaluación de la persona que ocupará la posición. Todo dependerá del tipo de organización, el tamaño de la empresa y el tipo de posición. Otras herramientas pues son las investigaciones de los antecedentes que se colocan tanto en las hojas de vida como en el formato de solicitud de empleo. Estas hojas de verificación, lo que nosotros es tomamos la información y lo que hacemos es recabar que la persona realmente, sí, la información que nos está diciendo es la correcta. Son muy utilizadas para verificar las recomendaciones y no constituyen una fuente valiosa de información cuando son recomendaciones, pero los datos es importante. Entonces, por ejemplo, en algunas cosas que yo he hecho es verificar directamente con el jefe inmediato y hago una base de preguntas generales, pero orientadas a poder conocer la dinámica del trabajador en la posición y algunas situaciones que yo puedo identificar que voy a tener y le pregunto, ¿cómo reaccionaría esa persona en el caso de? Allí es un poco arriesgado y requiere mucho de la experiencia del entrevistador o de la persona que está haciendo el proceso de selección, pero es parte de poder descartar. Muchas veces las personas colocan en sus referencias profesionales, no a su jefe inmediato, sino que a algún compañero que es con el que se llevaban bien. Pero realmente la verificación, lo recomendable es que se haga con el jefe inmediato, la persona que supervisaba a la persona, ya que es quien nos dará la información fidedigna. Algunas otras organizaciones hacen exámenes físicos. Se aplica para puestos que exigen ciertas condiciones físicas y algunos otros para probar seguros de vida. En nuestro país, los procesos, dentro de los procesos de selección, según nuestra ley, nosotros no debemos pedir pruebas de embarazo, exámenes de VIH, ya que son considerados discriminativos. Sin embargo, dentro de la necesidad que tienen las organizaciones de poder identificar, a veces lo solicitan. Incluso algunas empresas piden examen de polígrafo si la posición pues, va a requerir. Algunas otras, dentro de la investigación de los antecedentes, hacen revisión domiciliaria si el puesto pues lo requiere o lo tienen estandarizado cuando la persona maneja recursos, la parte económica. Entonces se requiere esa revisión y supervisión del lugar donde vive. Entonces se hace una supervisión socioeconómica. Otra de las consideraciones que tenemos que ver es si el tipo de industria en la parte de los exámenes físicos requiere algunos exámenes en particular. Por ejemplo, tiene que justificarse
aquellos que de repente tengan alguna relación con químicos, algunos otros que puedan tener alguna relación con alimentos. Por ejemplo, una persona con VIH no debe estar cerca en la manipulación de alimentos, pero esa es una recomendación establecida directamente por la Secretaría de Salud en el área de control de alimentos o en la parte de los permisos. Por ejemplo, algunas empresas que trabajan en cafeterías, restaurantes, glorietas que nosotros llamamos, para que se le pueda ser otorgada la licencia sanitaria, requiere de los exámenes de salud de varios de los trabajadores. Entonces, ahí se hacen unas pruebas especiales, pero ojo, esto es debido a el tipo de industria y porque es parte de lo que se requiere para el desarrollo de la posición. En cuanto a los exámenes físicos, una vez que dentro de los procesos de selección previo a esto, y esto entra dentro del proceso de planeación, es la descripción realista del puesto de trabajo. Para que nosotros hagamos una descripción adecuada de todo, siempre tenemos que escribir el puesto de trabajo. De un puesto de trabajo que proporciona información positiva y negativa respecto de la organización y del cargo en cuestión. ¿Qué es lo que se espera de la persona? ¿Qué es lo que se espera que se haga? Entonces nosotros tenemos que desarrollar un documento que es un puesto de trabajo. Dentro de los otros procesos de recursos humanos está la orientación. Es la presentación del puesto de trabajo. Una vez que nosotros ya hemos hecho el reclutamiento, la selección, hicimos la contratación y pues ya la persona contratada, según lo que esté estructurado, desarrollamos la orientación. Y es la presentación del puesto de trabajo de la organización al nuevo empleado. Y hay que darle la descripción de su puesto de trabajo, ¿verdad? La capacitación de los trabajadores, que conozcan desde dónde está, cuál es la entrada, el baño, si se permite o no se permite tomar café, si hay recesos, a qué horas, por cuánto tiempo, qué es lo que se debe o no se debe hacer, cuáles son algunas costumbres o algunas líneas de la cultura de la organización. Dentro de esta parte, de repente, no los trabajadores llenan el 100% del perfil del puesto, pero es significativo pensar que el Departamento de Recursos Humanos tomará a bien el poder trabajar con las personas y poderlas orientar hacia el cómo debería la persona ir mejorando en el desarrollo de su trabajo y cumplir el 100% de todas las competencias. Así que esto entra dentro de los procesos de orientación y dentro de los primeros meses siempre es recomendable capacitar a la persona en aquellas cosas que nosotros consideramos que son urgentes para el correcto desempeño del puesto. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de estar 9 meses en procesos de capacitación y era parte de mi proceso de orientación al puesto. Cada mes yo me separaba de mi puesto por 2 días porque iba a recibir distintas formaciones asociadas a poder cumplir totalmente con los requerimientos del puesto. Entonces, eso también es labor del gerente de recursos humanos y, sobre todo, responsabilidad del jefe inmediato de la persona, saber si existen algunas cosas o si la organización pues tiene especificidad en algunos temas que pueda conocer. Los tipos de capacitación, pues está el tipo de, ¿qué es el concepto de capacitación? La capacitación es hacer capaz a alguien de algo, es decir, que la persona pueda. Así que no son procesos aislados, sino que tiene que ser de una forma sistemática que la persona pueda aprenderlo para que tenga la capacidad de. Así que, son generales, incluye habilidades, aplicación, programas, todo lo que pueda requerirse para la posición de trabajo. Existen muchos métodos tradicionales de capacitación, pues los prácticos, pues poniéndolo en práctica, ¿verdad? Las tareas, las instrucciones, el uso de programas, por ejemplo, es, mira, vamos a hacer la prueba y se lo enseñé. Luego está, algunos pueden utilizarse como los procesos de rotación del puesto. Estos son, cuando hablamos procesos de rotación, es que los empleados desempeñan diferentes puestos de un área en particular. Es decir, que si es un mismo departamento de ventas, la persona está en la recepción, en otro tiempo está atendiendo el teléfono, en otro tiempo está vendiendo de otra manera, es decir, durante todo, es una rotación general asociada a la persona como tal en la ejecución de su puesto o en un departamento o en una empresa en particular,
Depende del puesto. Incluso yo recuerdo que una vez en una maquiladora pues bastante grandecita, tenían a los gerentes de producción costurando. Y era increíble cómo se tardaban en hacer una prenda, ¿verdad? Y la cantidad de errores que cometían, pero era parte del proceso de inducción, de capacitación de ellos para que ellos pudieran entender las dificultades a las que se enfrentaban los operarios de producción en su puesto en el uso de las máquinas. No eran contratados para eso, pero debían enfrentarse a lo que sufrían pues sus subordinados. Otros, pues es la asesoría y consejería. Los empleados trabajan al lado de algún colega experimentado quien les proporciona información o lo ponen como un mentor para que pueda apoyarles, ejercicios experienciales, forman juegos de roles, simulaciones, existen manuales que se le entregan al trabajador que son parte de su proceso de capacitación y existen diferentes otras formas. Ahora, pues con la parte de la virtualidad, estamos pues adelantados 3 años en esta línea del uso de los medios electrónicos y una de las cosas que tenemos que aprovechar es las diferentes redes componentes, la parte asincrónica. Por ejemplo, ustedes que están formando en esta línea asincrónica y muchos me preguntan que si voy a conectarme todos los días y como la clase es asincrónica, es virtual, el sentido es que se desarrolla de esta manera. Entonces, mediante recursos, mediante apoyo, mediante videos, mediante tareas, mediante asignaciones. Esto es aprendizaje electrónico basado en Internet. Cada uno pues se establece y se involucra. Es sumamente complejo porque requiere de una alta disciplina tanto del tutor como del aprendiz para que pueda pues de una manera asincrónica poder desarrollar un proceso de capacitación y formación. Dentro de los procesos de los departamentos de recursos humanos, una de las grandes actividades que desarrolla son los procesos de retención de los empleados competentes. Es decir, cuando una empresa sabe que tiene cierto tipo de trabajadores que son sumamente valiosos, es significativo que estos trabajadores pues puedan mantenerse dentro de la organización. Pues uno es los planes de compensación, el sistema de administración del desempeño, es decir, la administración del desempeño habla de una evaluación, es un documento para evaluar el trabajo de la persona, es decir, cómo está desarrollando su trabajo. Algunas otras organizaciones pues dan algunas compensaciones económicas, pagos por el uso o por llegar temprano, o le dan bonos a los trabajadores, o les pagan el combustible, o les pagan el teléfono, es decir, el trabajador paga una parte, tienen seguros, entonces, toda esa parte para los procesos de retención son los beneficios. Existen distintos métodos de evaluación del desempeño que ustedes los pueden ver ahí. Cuando nosotros hablamos de los pagos de beneficios en nuestro país, nosotros tenemos una ley del salario mínimo y tenemos una tabla del salario mínimo, es decir, cuánto es el mínimo que debería ganar una persona en una posición. Y en base a ese mínimo que debería ganar la persona, pues entonces se hace el trabajo. En nuestro país existe, se le llama a algunas empresas, bueno, en algunos otros países se les dan acciones o bonos, beneficios de la empresa. En nuestro país son beneficios adicionales a ley, así es como se le llama. Esos beneficios adicionales a ley van desde transporte, alimentación, pago de teléfono, que ya se los comenté, algunos otros beneficios, vacaciones adicionales. El 13º, 14º mes y vacaciones son por ley. Esos son beneficios por ley. Es decir, son irrenunciables y cada uno de estos pues lleva eso en nuestro país. Pero existen algunos beneficios adicionales a ley, como por ejemplo vacaciones extras, días de vacaciones adicionales a los que están estipulados. También las cooperativas internas, viajes que la empresa otorga, bonos, descuentos por los productos, fiestas, compensaciones que se le pueden dar. Eso es a nivel general, pero lo que les acabo de comentar es lo que nuestro país hace. Algunos otros conceptos dentro de lo que es la administración de recursos humanos. Uno, pues el recorte de personal, que es la eliminación planeada de los trabajadores, que es el downsizing.
El downsizing entra dentro de la estructura de los conceptos de planeación de personal porque con el downsizing es cuando yo elimino personal de la empresa y lo quito, es decir, pero no lo quito así porque yo quise, sino que hago un análisis de si la persona, si el puesto en sí mismo debe ser cambiado o si existirá una manera de que yo lo pueda reacomodar. Otro de los conceptos es el concepto de acoso sexual, que en nuestra legislación, en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, pues, está definido el concepto como tal, obliga a las empresas a poderlo cumplir y es cualquier acción o actividad indeseable de naturaleza sexual que afecte explícita o implícitamente el empleo, el desempeño y el entorno laboral de un individuo. Según nuestra legislación, una vez que una persona ha presentado una queja ante el jefe inmediato, el jefe inmediato, según la ley, está en la responsabilidad de separar a la persona del otro del cual sufrió acoso sexual. En algunos casos, pues puede ser necesario que se despida o se separe a la persona del puesto. Es decir, en la ley lo que manda es, una vez que se comprueba la situación de acoso, es que la persona acosadora sea despedida sin perjuicio para la empresa. Y en el caso de que sea el jefe inmediato, tenga un puesto directivo, el acosador, la persona, si no recibe una atención por parte de la empresa según los reglamentos, y eso es lo que está legalmente en Honduras, lo que les estoy mencionando, la persona puede hacer como un despido. Yo fui despedida porque fui acosada, aquí presenté mi denuncia, nadie me hace caso, pero todo eso debe presentarse ante la Secretaría del Trabajo. Es decir, si no se presenta ante la Secretaría del Trabajo, pues no está haciendo nada. Y debe presentarse ante el Ministerio Público o mínimo a una estación de la policía, presentar una denuncia de acoso y seguir un proceso. Entonces, una vez que presenta estos documentos de denuncia, normalmente se debe hacer ante la Fiscalía Especial de la Mujer. Eso es lo ideal, hacerlo ante la Fiscalía de la Mujer, pero en su defecto, pues tiene que ser alguna dependencia de justicia, puede ser la policía o la Fiscalía en general. Luego este documento lo presenta a la Secretaría del Trabajo, diciendo que ha sufrido actos de acoso, que hizo la denuncia ante el jefe inmediato y la empresa tiene la responsabilidad de dos cosas: o le retribuye a su puesto y despide al acosador, o dos, si la empresa no está dispuesta a despedir al acosador, porque en algunos casos puede ser el propietario de la empresa, debe indemnificar a la persona que ha sido acosada como un despido indirecto. Entonces, es una situación bastante grave y sí está tipificada en nuestro país. Por su parte, la universidad tiene un reglamento contra el acoso. Y esa aplicación pues se desarrolla a través del apoyo de la Oficina del Comisionado Universitario. Bueno, aquí hay algunas sugerencias para manejar los recortes de personal. ¿Por qué lo dejé? Porque ahora con la pandemia se intensificaron, pero también tiene que existir como una planificación adecuada. Otra de las cosas es que en la misma aula yo les dejé el aspecto de la suspensión laboral, que complementa precisamente estos aspectos. Algunos otros temas, pues, que tiene que buscarse entre las organizaciones es los beneficios laborales que toman en cuenta las necesidades del empleado en cuanto al equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Es importante que las empresas sepan que las personas tenemos vida y que tenemos que establecer esa separación y bueno, cada uno de nosotros pues toma las responsabilidades, pero también tenemos que entender que tenemos que tener esa separación de que los aparatitos y la parte del teletrabajo nos llegó, pues siempre existe algunos puntos de responsabilidad mayor. Pero siempre mantener ese equilibrio. Les he dejado aquí, dentro de estos temas contemporáneos de la administración, bueno, el decreto 56-2015, que es la Ley Marco de Protección Social. ¿Por qué les he dejado esto? Porque dentro de esta ley es donde se establecen los temas de la atención y jubilación de los trabajadores. Es decir, la empresa
hace un aporte mensual y lo deposita en una cuenta a nombre del empleado. Normalmente se hace a través del RAP y esto es lo que antes nosotros llamábamos lo que era la cesantía. Es decir, cuando la empresa ha ido aportando al RAP allí y esto se desarrolla a través de la Ley Marco de Protección Social. Así que tenemos que estar al pendiente de eso también. Bueno, con eso terminamos este capítulo número 13 sobre el manejo de la administración de recursos humanos y sobre eso pues vamos a desarrollar una evaluación que ustedes pues ya tienen disponible dentro de la plataforma también. Gracias, feliz día. Cuídense.